Bienvenidos a todos a este primer curso de Excel para principiantes. Es un curso donde vamos a ir a tu ritmo. Hay 1000 cursos más en YouTube que van a toda velocidad. La idea de este curso es que puedas ir poco a poco entendiendo desde una base sólida cómo funciona Excel. ¿Vale? Comenzamos. Excel es una aplicación desarrollada por Microsoft, la misma empresa que creó Windows, que se encarga de simular una especie de cuaderno de matemáticas, una hoja de contabilidad, por ejemplo. No pienses más allá de esto. Imagínatelo como una hoja cuadriculada, donde en cualquiera de los cuadraditos puedes hacer un clic y escribir. ¿Vale? Vamos a partir de allí. Sí es verdad que tiene 1000 funciones más, pero vamos a comenzar por estas. ¿Ok? Segundo, si estás en un ordenador Apple, para encontrarlo, puedes ir a la parte superior de la pantalla, donde está la lupa, y escribir EXCEL, Excel. Te va a aparecer el programa, le das doble clic y ya se ha abierto. Si estás en Windows, vas a ir al botón de inicio, que está abajo a la izquierda, vas a escribir EXCEL, te va a aparecer aquí en la lista, le vas a dar clic y se va a abrir. Este curso vale tanto para usuarios de Apple como para usuarios de Windows. Ahora, vamos a hacer doble clic en libro en blanco. Para poner Excel en grande, basta con darle doble clic en la franja superior. Si estás en Mac, puedes darle al botoncito verde, o si estás en Windows, puedes darle al botón cuadradito en la esquina superior derecha, el que está justo a la izquierda de la X de cerrar. A priori podemos ver que hay muchos botones y esto nos puede agobiar un poco, ¿sí? Entonces vamos a separar esto en dos secciones. La sección superior, que la vamos a llamar el panel de herramientas, y la sección inferior, que va a ser la hoja de cálculo, ¿ok? Nosotros vamos a comenzar con la hoja de cálculo. Entonces voy a modificarles la vista para ver solo la hoja de cálculo. Vamos a comenzar por lo más básico. Todos estos rectángulos que ven acá se llaman celdas. Una celda equivale a una caja o una cajita donde vamos a introducir información. Puedes escribir letras, símbolos, números, ¿vale? Da igual. Igual que en un recipiente, así como tú en una taza puedes colocar agua, café, zumo, lo que sea, igual son estas cajitas. El contenido que vamos a colocar es variable. Pueden ser palabras, pueden ser números, pueden ser fechas. Podemos hacer muchas cosas con estas cajitas. ¿Cómo hacemos para introducir información en una celda? Hacemos clic en la celda donde queremos escribir e inmediatamente escribimos lo que queremos. Y luego podemos presionar la tecla entrar o enter. Y ya se queda guardada esa información dentro de esa cajita. Otro ejemplo. Yo, por ejemplo, hago clic aquí en esta otra celda y voy a escribir, estoy escribiendo adiós. Pero si en lugar de presionar enter, yo presiono la tecla escape, que es la tecla que está en la esquina superior izquierda, él cancela eso que yo estaba escribiendo. O sea, no llega a guardarlo. ¿Vale? Un grupo de celdas horizontales se llama una fila y las filas están representadas por el número que está al principio de la primera celda de esa línea. Y el grupo de celdas verticales se llama columnas y están identificadas con una letra, ¿vale? Todas las celdas de la primera columna están identificadas por la letra A. Todas las celdas de la segunda columna están identificadas por la letra B. Si yo quiero saber en qué celda estoy ubicado, por ejemplo, si hago clic en la primera celda, podemos ver aquí arriba
Esta cajita que está acá es tu indicador de en qué celda estás ubicado. Fíjate que estoy en la primera celda, entonces me coloca que estoy en la celda A1. A porque es la columna A y 1 porque es la primera fila. Si yo quiero saber en qué celda escribí la palabra hola, le doy un clic y aquí arriba me dice que estoy en la columna A en la fila 2. Y así con cualquier otra celda. Vamos a hacer clic en alguna celda a voleo y vamos a poner una palabra. Fíjate, si yo hago clic en esa casilla, me dice que la he puesto en la columna C en la fila 5. Esto es muy útil porque nos permite saber con qué celda estamos trabajando. ¿Vale? Si yo quiero borrar el contenido que tiene una celda, le puedo dar clic derecho, borrar contenido y se vacía la celda. Si yo quiero modificar lo que está escrito en una celda, puedo hacer clic en la celda y si se fijan, en la parte superior central hay una casilla muy larga que nos muestra lo que está escrito en esa celda. Si yo hago clic a continuación, puedo seguir escribiendo. Hola, ¿qué tal? Y le doy Enter para aceptar el cambio. ¿Y ves cómo se modifica? Otra cosa, tenemos que tener especial cuidado porque si hay una celda que está seleccionada, como este es el caso, la celda A2 pone hola, ¿qué tal? Pero si yo presiono cualquier otra tecla, por ejemplo, el número 1, fíjate, ha escrito encima, ha reemplazado lo que estaba allí. Si yo presiono Enter, el cambio queda hecho. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, borrar lo que está allí, clic derecho, borrar contenido. Ya sabemos lo que son las celdas, las filas y las columnas. También conocimos ya el identificador de celda, que era el que nos decía en qué posición de celda estábamos ubicados. En la parte inferior derecha vamos a ver una barrita con un menos, un más y un porcentaje. Eso es el zoom, ¿vale? Si nosotros modificamos esto, podemos ver nuestra hoja más cerca. Eso equivaldría a tener un papel en la mano y acercarlo a la cara o alejarlo. Si nosotros hacemos zoom, no significa que vamos a imprimir luego el texto más grande o más pequeño. Simplemente estamos viéndolo nosotros más cerca o más lejos, pero el tamaño a la hora de imprimir va a seguir siendo el mismo. ¿Ok? Entonces, un tamaño cómodo para trabajar con estas celdas es darle clic aquí en el botoncito del más varias veces hasta llegar a 150. Es un tamaño agradable a la vista. ¿Okay? Tenemos bastantes celdas para ver y para trabajar. Vamos a comenzar un primer ejemplo. Vamos a hacer un listín telefónico. Voy a hacer clic en la primera celda de la primera columna. Y aquí voy a escribir el título. Esto es orientativo. Escribo listín telefónico. Voy a presionar la tecla Enter, no solo para confirmar el contenido que está en la celda, sino para pasar automáticamente a la celda que está debajo. Al presionar Enter, ya estoy ahora en la columna A, en la fila 2. Estoy justo en la celda de debajo. Ahora, voy a escribir la palabra nombre, porque este va a ser nuestro encabezado. Debajo de la celda nombre vamos a ir poniendo, por ejemplo, Andrea, Luisa, Natiuska, etc. ¿Vale? Ahora yo quiero escribir el siguiente enunciado, que estaría a la derecha de nombre. Si yo presiono Enter, voy a ubicarme debajo, pero si me quiero pasar a la celda que está a la derecha, voy a presionar la tecla tabular. Le doy una vez. Y ahora, fíjense que el recuadro verde está justo en la B2. Columna B, fila 2. Aquí voy a escribir la palabra apellido. Apellido. Y voy a pasar nuevamente a la fila de la derecha presionando tabular. Ahora voy a escribir la palabra teléfono.
teléfono. Y ahora le voy a dar Enter. Es como cuando estamos escribiendo una carta que al tocar Enter nos envía a la línea de abajo. Pues exactamente esto es lo que ha hecho. Ahora, ¿cómo voy a hacer para rellenar estos campos? Muy sencillo. Ya yo estoy aquí en la fila 3, en la columna A, ¿verdad? Esta sería la celda A3, columna A, fila 3. Voy a escribir, por ejemplo, Andrea Silva. Y el teléfono, me voy a inventar un número. 123, 123, 123. Ese es un número de teléfono. Bien. Ahora, voy de nuevo a presionar Enter y me voy a la fila número 4 y aquí voy a escribir el teléfono de otra persona. Por ejemplo, Luis. Voy a pasar a la fila de al lado. González. Y vamos a poner un número de teléfono para esta persona. 123, 123, 333. Presiono Enter. Y así, consecutivamente, con todos los números del listín. Este sería una pequeña tabla que tendría 3 campos. ¿Cuáles serían los campos? Nombre, apellido y teléfono. ¿Vale? Ahora vamos a ver otra función interesante. Digamos que nos hemos equivocado y el apellido de este señor no era González, era Díaz. ¿Ok? Entonces lo tengo que cambiar. Simplemente hago un clic y escribo Díaz. Y presiono Enter. Y ya he terminado el cambio. Otro ejemplo. Digamos que yo estaba escribiendo, por ejemplo, aquí viene el nombre del tercer contacto. Por ejemplo, aquí iba el nombre de, vamos a poner, Pedro. Ok. Y ahora me he equivocado y en lugar de darle a tabular, le he dado a entrar. Y ahora puse el apellido aquí abajo por error. Vamos a ponerle Cervera, por ejemplo. Y doy Enter. Y me doy cuenta que he escrito el apellido aquí debajo cuando el apellido iba en esta otra celda. Ahora viene una función muy interesante que es mover el contenido de una celda. ¿Cómo se puede hacer esto? Hacemos un clic sobre la información que queremos cambiar de lugar y vamos a ubicar la flecha justo en el borde verde. Si estamos en Mac, va a aparecer una manito. Si estamos en Windows, va a aparecer una flecha negra de 4 puntas. Justo en ese cambio de icono, cuando en lugar de ver la crucecita ves la flecha de 4 puntos con la manito, dejas el clic presionado sin soltar y te mueves a la posición donde quieres colocar la información. Vas a ver un cuadrado verde semitransparente. Si lo pueden apreciar, se ve un cuadrado verde muy clarito debajo de la celda Díaz. Y soltamos el clic. Automáticamente se ha pasado la información que estaba debajo de Pedro a la derecha de Pedro. ¿Vale? Voy a repetirlo. Hago clic en la casilla que quiero mover, coloco la punta del ratón en el borde verde y cuando me cambia el cursor, dejo el clic presionado y lo muevo a donde quiero posicionar esa información. La he vuelto a colocar donde la había puesto al principio, donde en teoría estaba por error. Ahora la voy a volver a poner en el sitio correcto. Un clic, está seleccionado. Recuerden que sabemos que la celda está seleccionada porque la envuelve un recuadro verde. Colocamos el ratón sobre ese borde verde y cuando el cursor cambia a una manito o a una flecha de 4 puntas, dejamos el clic izquierdo del ratón presionado y sin soltarlo nos movemos al lugar donde lo queremos colocar. Luego soltamos el clic y automáticamente esa información habrá pasado. Ahora procedemos a colocar el teléfono de la persona. Yo estaba ubicado en Cervera. Si yo hubiera presionado la tecla tabular, me hubiera pasado a la derecha. Pero también podía hacer lo siguiente. Estoy en Cervera, pero si hago clic directamente en la casilla donde quiero escribir, es igual de válido.
vamos a escribir un teléfono para esta persona. 123, 123, 222. Y presiono Enter. De esta manera, estamos escribiendo nuestro primer ejercicio, ¿vale? Yo les recomiendo que ustedes hagan lo mismo en casa. Hagan un primer ejercicio con un listín telefónico. Pongan 3, 4 personas, no pasa nada. Si quieren poner más campos, por ejemplo, imagínate que también quieres agregar un correo electrónico, pones aquí arriba, por ejemplo en la columna D, en la fila 2, das un clic y puedes escribir email, por ejemplo, o correo. Si le damos tabular, también puedes agregarle dirección. También le puedes agregar edad, le puedes agregar cumpleaños. Puedes agregar tantos campos como quieras colocar. Y los vas a rellenar de la misma manera. Haces clic en el que quieras escribir, lo escribes y luego tabular si quieres pasar a la derecha o enter si quieres guardarlo y pasar para la parte de abajo. Ahora, otro ejemplo. Hay veces que cuando estamos escribiendo un contenido dentro de una celda, este contenido es más largo que el espacio que tenemos para escribir en la celda. Aquí podemos hacer algo muy común que es ampliar el ancho de la celda. Por ejemplo, fíjense que aquí en listín telefónico, la palabra telefónico sobrepasa la columna A. Justo aquí en esta rayita que divide la columna A de la columna B, nos indica dónde termina esa casilla, dónde termina una y comienza la otra. Fíjate que las letras I, C, O sobresalen. ¿Qué pasa? Si no hay nada escrito en esa columna B, se ve. Pero si yo en la columna B, por ejemplo, le pusiera el año 2021, como haciendo referencia a que este es mi listín telefónico actualizado en 2021, fíjate que la palabra telefónico en la ICO se nos corta. Entonces, si queremos hacer un poquito más ancha o más estrecha esa fila, nos ubicamos en la división entre la columna A y la columna B. Fíjate que el cursor cambia de color, pasa de un cursor blanco a un cursor negro cuando estoy exactamente en la mitad. Entonces dejo el clic presionado y me desplazo hacia la derecha para hacerla más grande o hacia la izquierda para hacerla más pequeña. El problema de hacerlo más pequeño es que siempre nos va a estar cortando la información. Hay un truco muy práctico que es para que el ancho de la celda se adapte automáticamente al tamaño de lo más largo que esté escrito en una celda de esa columna, es dar justo en la división entre las dos columnas doble clic. Van a presionar rápido 2 veces el clic izquierdo, justo en esa división. Al dar doble clic, él toma el tamaño del texto más amplio que esté en esa columna. Ahora, por ejemplo, si se fijan, en la celda B1 solamente está escrito 2021. Es una palabra pequeña. En la fila 2 está la palabra apellido y en la fila 5 está la palabra Cervera. Esas serían, digamos, las palabras más largas. ¿Ok? Yo esto lo puedo hacer más pequeño. Me ubico entre la B y la C y puedo reducir un poco el tamaño. ¿Lo ves? Y se sigue leyendo todo perfecto. Sin embargo, si yo le diera doble clic, él me lo va a poner exactamente al tamaño mínimo que él necesita para que se lea todo. Pasa lo mismo con los teléfonos. Les doy doble clic y él se ajusta. Ahora, ¿qué pasa si en un campo donde tengo escrito números, hago la celda o la columna demasiado estrecha? Fíjate esto. Nos da una especie de error. ¿Lo ves? Aquí pone 1E más 0,8. Él está haciendo una especie de conversión ahí, pasando un poco a hexadecimal con sumas, que lo que nos está indicando es que no tiene espacio. En resumen, entonces me ubico entre la C y la D
y le doy doble clic y él ya toma el tamaño exacto. Hay otros casos donde el campo numérico, en lugar de este error que nos da aquí, suele poner un campo así, con muchas almohadillas. Eso significa que hay un número entero escrito que no cabe en ese espacio y se soluciona igual dándole doble clic entre las dos columnas para que él tome el tamaño que necesita para ver la información. Por ejemplo, aquí en correo electrónico, vamos a inventarnos un correo. Vamos a poner andrea.silva@gmail.com. Imaginen que este es el correo de esta persona. El correo es muy largo, ¿vale? Para el tamaño de esa casilla. Entonces, ¿qué hacemos? Damos doble clic entre la columna D y la columna E. Y ahora tiene el espacio que necesita para el correo. Esta es una manera ordenada de ir trabajando. Muchas veces lo que se suele hacer es se deja un poquito más de espacio de lo que necesita cada casilla para ir trabajando y luego al final, cuando tenemos la tabla lista, lo único que hacemos es darle doble clic a cada una de las divisiones de columna y él va a tomar el espacio que necesita cada una. Ahora, vamos a hablar de seleccionar. Nosotros cuando hacemos clic en una celda, estamos seleccionando no solo esa celda, sino el contenido que hay en ella. Si nosotros queremos seleccionar un grupo de celdas, vamos a mantener presionado el clic izquierdo sobre la celda que queremos seleccionar o sobre la primera celda que queremos seleccionar y nos vamos a desplazar bien sea hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo o hacia la izquierda. Y vamos a notar que hay un recuadro verde con un fondo de color que va a ir marcando o resaltando nuestra selección. De esa manera nosotros sabemos qué es lo que estamos seleccionando. Fíjate que aquí tengo seleccionado desde la celda A5 hasta la celda C7. En total tengo seleccionadas 9 celdas. Y hay una particularidad, todas salen un poco más oscuras, menos Pedro. ¿Por qué Pedro sale más clarita? Incluso estando dentro de nuestro recuadro. Porque esa es la manera que tiene Excel de decirnos dónde comenzó nuestra selección. Él siempre va a dejar en blanco la primera desde la que partimos y queda en oscuro la esquina contraria donde terminamos. Por ejemplo, si yo lo seleccionara al revés, por ejemplo, desde el número de teléfono hacia Pedro, fíjense que el número de teléfono está en blanco y tanto el nombre como el apellido están en gris oscuro, pero está todo dentro de nuestro rectángulo verde que nos está indicando nuestra selección, ¿vale? También lo podemos hacer de la manera vertical. Por ejemplo, selecciono desde nombre hacia abajo y he seleccionado todos los nombres, ¿sí? Ahora, importante. ¿Para qué nos puede servir esto? Un ejemplo. Imagínate que decidimos que no queríamos que nuestro listín comenzara por los nombres, sino por los apellidos. No pasa nada. Yo puedo seleccionar todos los nombres, incluyendo el encabezado, y voy a colocar el ratón justo en el borde verde. Lo voy a mantener pulsado y me voy a mover completamente a la derecha. Y lo voy a soltar aquí. Fíjate que el recuadro me indica de dónde a dónde se va a colocar. Yo lo suelto y me he traído toda esa columna al lado derecho. Vale. Ahora voy a cambiar de posición toda la columna de apellido y la voy a poner donde antes estaba el nombre, para que nuestro listín comience por el apellido. Dejo el clic presionado en apellido y voy bajando hasta llegar al último nombre. Lo suelto. Ahí tengo ya hecha una selección. Ahora voy a colocar el ratón con la manito en el borde verde. Recuerden que en Windows van a ver una flechita negra de 4 puntos
y en Mac van a ver una manito. Dejo el clic presionado y sin soltarlo vamos a la izquierda. Fíjense que el marco verde me indica principio y final de la posición donde voy a colocar la información y lo voy a soltar. En este momento se ha pasado la información de la columna B a la columna A. Y ahora, aquí en la columna F, que fue a donde moví la información de nombres, selecciono todo, voy a seleccionarlo todo. Desde nombre hasta Pedro, las 4 celdas. Y voy a volver a colocarme en el borde. Fíjense que estoy seleccionando el borde y no la esquina. Ya luego les cuento por qué. Y lo suelto. ¿Ven? Me lo he traído. Esto estaba aquí en la columna F, ¿sí? Y he seleccionado desde nombre, haciendo clic sin soltar, y voy bajando para resaltarlo todo. Ahora, suelto el ratón y voy a colocar mi cursor justo en el borde verde, no en la esquina, en el borde. Dejo el clic presionado y me lo traigo a la izquierda y lo suelto. Fíjense que ahí está toda mi información. Ahora, la primera columna está siendo apellido y la segunda columna es nombre. Esto se conoce como mover, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Ahora digamos que yo quiero colocar una fila completa entre Silva y Díaz, ¿vale? Yo voy a hacer clic derecho en el número de la fila que quiero ocupar. Por ejemplo, si yo quiero poner, por ejemplo, el teléfono de Daniel Pérez en la posición 4, yo doy clic derecho sobre ese numerito 4 que está acá, el identificador de la fila 4. Le doy clic derecho y le doy insertar. Fíjate que él ha tomado todo el resto de la información y lo ha bajado una fila. Entonces yo ahora puedo escribir aquí Daniel, doy tabular, Pérez, y puedo colocar su número 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, por ejemplo. Y puedo seguir rellenando todo esto. Y no me ha modificado nada de la otra información, simplemente genero una línea nueva para poder escribir. Lo mismo que si yo, por ejemplo, quiero colocar en la columna D un campo que sea nacionalidad, porque yo quiero saber si mis amigos del listín telefónico son de qué país, ¿vale? Le doy entonces, igual que con la fila, doy clic derecho en la letra de la columna donde quiero agregar información. Clic derecho, insertar. Y en la letra D se me ha generado una columna en blanco y toda la información que había allí, y a continuación se ha movido una columna a la derecha. Entonces yo aquí puedo escribir ahora nacionalidad. Fíjense que nacionalidad es un poco más amplio que el espacio que tengo para escribir. ¿Cómo lo solucionamos? Le vamos a dar doble clic en la unión entre la columna D y la columna E. Y ahí lo tenemos. Y entonces aquí, por ejemplo, podemos decir que es de España, aquí podemos decir que es de Francia, aquí podemos decir que es de Venezuela, aquí podemos decir que es de México, etc. ¿Vale? Ahora, vamos a ver una función muy útil, muy útil. Se llama copiar y pegar. Copiar y pegar se utiliza cuando quieres duplicar un texto, un número o algo sin tener que volverlo a escribir. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el nombre Laura, aquí en la fila A7. No, perdón, me he equivocado. He escrito el nombre en la columna del apellido. ¿Cómo lo resuelvo? Clic para seleccionarlo, pongo la manito en el borde y me lo llevo a la derecha. Solucionado. Digamos que Laura tiene de apellido también Cervera. Yo doy un clic derecho
sobre Cervera y doy clic en copiar. Fíjense que hay como un pequeño caminito de hormigas alrededor de la palabra Cervera. Entonces yo quiero colocar la palabra Cervera aquí, pero no quiero perderla de aquí arriba. Pues muy fácil, doy un clic donde quiero colocar esa palabra que yo acabo de copiar. Y ahora le doy clic derecho, pegar. Y fíjate que nos ha duplicado la palabra. Esto es lo que se conoce como copiar y pegar. Copiar se utiliza para duplicar una información, ¿vale? Si yo ahora doy doble clic en otra casilla, ya me quita el caminito de hormigas que me estaba mostrando lo que había copiado. Ahora, hay otra función que se llama cortar. ¿Qué es eso de cortar? Se usa igual, cortar y pegar. La diferencia entre copiar y pegar es que copiar es para duplicar una información que selecciono en otro lugar y mantenerla en las dos ubicaciones, mientras cortar es para mover la información de un lugar a otro. Por ejemplo, yo tengo aquí esta casilla B1, que es el año 2021. Digamos que yo no la quiero allí, yo la quiero aquí, en la F. Nosotros ya sabemos que si le hacemos clic, dejamos el ratón justo en el borde, hacemos clic y arrastramos, de esa manera lo cambiamos de posición. Pero hay veces que hay muchísima información, hay muchas líneas y no es tan preciso ir arrastrando y bajando y bajando y bajando porque lo mismo se nos acaba el espacio en la mesa para mover el ratón. Entonces podemos soltar el ratón en un lugar que no queremos y ya luego se nos lía un poco la hoja. Para este tipo de casos, nosotros lo que hacemos es clic derecho y le damos a cortar. Va a volver a aparecer nuestro camino de hormigas con toda la calma del mundo, sin tener que tener mantenido presionado el botón, ¿no? Nada de eso. Hago clic donde quiero colocar la información, clic derecho en esa casilla y pegar. De esta manera se ha pasado de la B1 a la F1, ¿vale? Lo voy a repetir. Yo hice clic en donde está la información que quiero. Doy clic derecho, cortar. Luego doy un clic derecho donde la quiero colocar y luego le digo pegar. De esta manera la he movido de una ubicación a la otra. Repito, clic derecho, cortar. Hago clic donde la quiero, clic derecho, pegar. Sencillo. Y lo que hablamos antes, la diferencia de cortar y copiar, es que si yo en lugar de cortar hubiera hecho copiar, fíjense, clic derecho, copiar, y elijo, por ejemplo, la B1, clic derecho, pegar, él lo va a duplicar. Está en la casilla original y en la casilla destino, mientras que con cortar solamente habría estado en la casilla destino. Vale, doble clic para soltar la selección y ahora voy a borrar este 2021 de la B1. Le doy clic derecho, borrar contenido. Otro ejemplo de copiar y pegar es que podemos copiar y pegar filas, columnas o grupos grandes de información. Por ejemplo, si yo quisiera agarrar todas estas celdas y las quiero repetir, le doy, primero la selecciono desde la primera, desde el clic pisado hasta el final. Por ejemplo, voy a agarrar también a Cervera Laura. Y ahora le doy clic derecho, copiar. Y ahora, ¿dónde quiero pegar esto? Justo aquí. En la primera celda de la fila 8. Clic derecho, pegar. Y fíjense que ahora vuelvo a tener todo duplicado. ¿Para qué se suele hacer esto? Cuando estamos haciendo pruebas o un simulacro o queremos ver más o menos cómo va quedando una hoja, porque queremos meter datos aleatorios y cosas así, solemos hacer esto, poner mucha información para ir probando cómo se ve o antes de imprimirlo a ver si tiene un buen formato, si va a salir todo en una sola página.
se suele hacer esto. Pero como de momento no lo vamos a hacer, voy a volverlo a seleccionar. Doy clic derecho y le doy a borrar contenido. Bien. Repito. Imagínense que yo, por ejemplo, aquí en la fila 6, metí una fila nueva. Clic derecho, insertar. Y después de un rato trabajando me di cuenta que no la necesitaba. Y digo, ahora me queda ese hueco allí. No quiero tener que seleccionar todo y moverlo para arriba. Pues muy sencillo. Si esta fila no la voy a utilizar, le voy a dar clic derecho, eliminar. Y él se come esa fila, la desaparece y todo lo demás que está hacia abajo lo sube una posición. Pasa igual si tenemos una columna de más. Por ejemplo, aquí en la columna B, le doy a insertar. Fíjense que me ha hecho todo, me ha creado esta columna que ya no nos vale para nada. ¿Cómo lo resolvemos? Clic derecho, eliminar. Así de sencillo. Vale, ahora, por último, ya sabemos la parte básica y esencial de nuestra hoja de cálculo. Ahora hay un par de cositas que nos falta ver. Por ejemplo, esto que estamos viendo aquí abajo, estas son las vistas del documento. ¿Ok? La primera vista se llama vista normal, que es esta que estamos viendo en este momento. La segunda se llama vista de impresión. ¿Ok? Estaríamos viendo lo que se estaría imprimiendo en cada página. ¿Ok? Si estamos trabajando con mucha información, obviamente, si mientras más a la derecha sigamos escribiendo, más páginas vamos a necesitar para que salga la información. Lo mismo, si llenamos mucha información hacia abajo, llega un momento que se termina la página y empieza a escribir en la siguiente. ¿Vale? Y hay otras veces que hay mucha información hacia abajo y mucha información a la derecha, entonces prácticamente tenemos luego que pegar una hoja con otra para poder ver nuestra hoja completa. Pero no se preocupen, ya llegaremos a eso. Vamos a concentrarnos en que estamos aquí en la vista normal, ¿vale? Que es con la que vamos a trabajar en principio. Y el tercer botoncito se llama vista de salto, ¿ok? Voy a hacerle un poquito de zoom. ¿Se acuerdan? Aquí en el menos y en el más. Un poquito de zoom para verlo más grande. Aquí estamos en 150, bueno, 200. He dado más clics de la cuenta, pero no pasa nada. 260. Esta línea azul nos indica que todo eso va a salir en la página 1. Si logran ver aquí en gris, que dice página 1, significa que todo esto cabe en una página. Si nosotros quisiéramos ajustarlo, porque de repente, imaginen que aquí hubiera un campo más que fuera color favorito, por ejemplo, y estuviera fuera de la página 1, nosotros podríamos colocarnos en este borde azul y arrastrarlo hacia la derecha para que eso salga también en la página. Fíjense que aquí dice página 2. Entonces yo podría agarrar esta línea punteadita azul, lo arrastro a la derecha y entonces la página 1 ahora llega hasta la fila G. ¿Vale? Pero no se preocupen que todavía nos falta un poco para llegar a la parte de imprimir. Esto es un adelanto. Voy a volver a la vista normal. Aquí es donde vamos a trabajar la mayoría de las veces. Ahora, del lado izquierdo nos falta ver esto que vemos aquí. Estas son las páginas de nuestro libro de Excel, ¿ok? Tenemos que visualizar que cada archivo de Excel que tenemos es un libro y como todo libro tiene páginas. De momento, este libro de Excel que estamos haciendo solo tiene la página 1 o la hoja 1. Si nosotros quisiéramos una hoja 2, le daríamos aquí en el más y se crea una hoja 2 completamente vacía. ¿Ok? Y estamos listos para empezar a trabajar. Si hacemos clic en la hoja 1, volvemos a tener la información en la que estábamos trabajando. Y aquí en hoja 2, una hoja limpita para empezar a trabajar. Esto se puede personalizar. Digamos que hoja 1, yo quiero que se llame práctica 1. Le doy doble clic y escribo práctica 1.
y le doy Enter. Fíjate que ahora me ha cambiado el nombre. Y si yo la hoja 2 quiero que sea, por ejemplo, tarea 1, le doy Enter y mira, tenemos 2 páginas identificadas, ¿vale? Ahora en la parte de arriba, a la derecha del identificador de celdas, nos vamos a encontrar con un botón muy interesante que se llama FX o FDX. Es el botón que se utiliza para hacer funciones o para utilizar fórmulas. Esto lo vamos a utilizar un poquito más adelante, pero es el que nos va a permitir hacer que las celdas sumen, resten, multipliquen, dividan y hagan un montón de operaciones. Con esto finalizamos la primera sección, que sería la parte de la hoja de cálculo. Ahora vamos a ver la barra de herramientas superior.